Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos. ¿Qué más, mi amor? Encendidos. En victoria. Y con una tendencia a mejorar espectacular. ¿Qué les parece? Amén. Así debería estar siempre en nuestra vida, con ese entusiasmo en la vida. Pero un entusiasmo ¿para qué? ¿Una alegría para qué? La alegría para siempre estar en la presencia del Señor, para ser esos verdaderos misioneros del amor de Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Le damos la gloria y la honra al Señor por lo que hace por nosotros, por lo que está haciendo por nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, yo te doy gracias por tu amor, misericordia, por tu bondad, porque tú nunca nos desamparas, siempre estás con nosotros, dándonos lo mejor de lo mejor. Que hoy sea ese momento maravilloso donde podamos recibir tu palabra, que nos enseñas a ser radicales en nuestras formas de ser, porque fácilmente nosotros nos adormecemos en tu reino nos adormecemos para no estar realmente sumergidos en ti. Nos adormecemos, Señor. Hoy despiértanos, como bien dice tu palabra, tu hija de Sión que duermes, despiértate, levántate, tu hija de Sión, y que podamos hacerle frente con entereza a esas dificultades que se nos presentan. Pero para poderle hacer frente, Señor, nosotros no podemos, necesitamos de tu presencia viva. Ayúdanos a morir a nosotros para llevar una vida de santidad y que a través de la santidad nuestros seres queridos se transformen, a través de nuestro testimonio, porque buscamos siempre la renovación de nuestro matrimonio, de nuestra vida familiar, de nuestra vida personal, buscamos siempre ello, pero ¿qué sacamos si no te permitimos que tú actúes en nuestras vidas? Danos una revelación en nuestra vida, sacúdenos, llévanos, Señor, a ese momento de morir a nosotros mismos. Haznos que nos confrontemos, Señor. Confróntanos, Padre eterno, para que podamos cambiar nuestra vida, ser radicales en esa vida de santidad. Permite que el Espíritu Santo sea hoy el que hable por nosotros. Espíritu Santo, ven desde los 4 puntos cardinales y toma posesión de nuestras vidas. Nos abandonamos en tu presencia, majestad divina, porque queremos hacer parte del reino de los cielos, porque realmente son muchos los que se pierden, según lo que dice Apocalipsis, muchos, pero muchos, y muy pequeños los que se salvan. Y yo quiero hacer parte de los que se salvan, pero sé que mi vida no está siendo la más coherente. Ayúdame a cambiar mi manera de ser, hablar de manera diferente, pensar de manera diferente, ver de manera diferente, como lo haces tú, ver con tus ojos, Espíritu Santo. Por eso mi cuerpo hoy es tu templo. Haz que mi cuerpo sea tu templo el día de hoy, que mi cuerpo refleje tu presencia viva. Sé que es un indigno templo porque está lleno de pecado, pero necesito cada vez más morir a mí mismo. Te suplico que me ayudes, Espíritu Santo, a ser santo cada vez más, a estar sumergido en la presencia de mi Padre Dios, a aprender de lo que nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó allí en la palabra. Ven, Espíritu Santo, y clama por nosotros, como dice la palabra, con esos gemidos indecibles. Ayúdame a morir, por favor, ayúdame a morir a mí, ayúdame a nacer cada vez más en ti. Espíritu Santo, entrego mi cuerpo, dilo conmigo por favor, entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti, majestad. Entrego lo que soy, doblego lo que soy a tu presencia, y ven a mi auxilio, majestad divina, porque si no perezco. Ven, Espíritu Santo, tú eres mi todo, Espíritu de amor, tú eres el aliento de vida. Regálame de tus dones preciosos, majestad divina, dame de tu presencia viva, majestad. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué palabra, princesa, tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Dice así: Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme.
Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de esta escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí tenemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, desplazándose a otra parte, y nos habla de que en el camino vio a una persona, ¿sí? A Mateo. No dice dónde es, ¿cierto? No dice quién era, simplemente su nombre, Mateo, y que estaba sentado trabajando. Entonces uno se puede hacer fácilmente el cuadro de esta persona que está sentada trabajando para Roma, cobrando impuestos, aquí lo dice. Y yo me imagino, ¿sí? Cuando tú estás en tu trabajo y te sientes como que, no sé, como que no te sientes muy bien, estás simplemente trabajando, o sea, ¿qué habrá observado nuestro Señor Jesucristo en Mateo para que lo llamaran? ¿Sí? Posiblemente era judío, puede ser que era judío. Posiblemente vio que este judío estaba incómodo trabajando allí porque decía que estaba trabajando para Roma, cobrando impuestos para Roma. O sea, no tenía nada que ver con su pueblo, y me supongo que además de eso, siendo el judío, estarle cobrando a los judíos impuestos. Entonces me supongo que habrá observado algo. Muchísimas veces nosotros estamos en nuestros trabajos y nosotros nos sentimos incómodos con nuestros trabajos. Personas, por ejemplo, que entran a un trabajo con una disposición de hacer cosas buenas, de una actitud buena. ¿Y qué es lo que sucede? Resulta que cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que ese trabajo es para como lastimar a las personas, ¿sí? Lastimar a las personas, por ejemplo, ofreciendo cosas que no son verdad, o ofreciendo servicios que los van a dañar, en fin, o productos que los dañan. Entonces, posiblemente no te sientes tan satisfecho con esa labor que estás haciendo, sino que te sientes ahí como atrapado, como sin saber qué hacer. ¿Será que renuncio? Y entonces posiblemente tienes unas responsabilidades, es lógico, estás con unas responsabilidades, y entonces eso hace que tú te sientas ahí como que atrapado también, ¿sí? Haciendo algo que tú no quieres, ¿sí? Pero no te determinas en últimas, pero estás con esa incomodidad en tu corazón. Te aseguro que muchísimas personas sobre la tierra se encuentran en esa condición. Están trabajando en algo donde no se sienten esas personas que pueden crecer. Y yo hablo del crecimiento espiritual, de hacer las cosas como realmente a Dios le gustaría que las hiciera. Pasó Jesús y lo vio. Y lo llamó. Y ¿cómo se sentiría de bien Mateo, que se levantó de una vez? Se levantó y lo siguió, ¿sí? Posteriormente no nos hablan dónde se encontraba nuestro Señor, simplemente dice que estaba comiendo, estaba comiendo en la casa, ¿sí? En la casa. Yo me supongo estaba en su casa y estaba comiendo con sus discípulos, ¿sí? Interesante. Me pareció interesante porque como que esa actitud de Jesús de llamar a Mateo
no sé si Mateo estaba allí en esa casa, en esa comida. Me supongo que no tanto, pero Mateo, pues eran cobradores de impuestos los que llegan. Me supongo que él se puso a hablar con los amigos y terminaron allá con Jesús. Seguramente se sintió supremamente bien, porque de resto, ¿cómo le va a informar a sus compañeros de trabajo que estaba con Jesús? ¿Sí? Que lo llamó, que le puso atención, ¿sí? Tan chévere que es cuando a ti te colocan la atención, te ponen atención y entonces te sientes muy bien, y entonces cuando tú terminas de hablar con esa persona que te puso, que te dejó con una sensación muy agradable y un bienestar importante en tu corazón, cuando uno se siente así, uno le empieza a comentar a las personas, le empieza a decir a las personas lo que uno se siente bien, y esas personas como que se contagian de querer conocer a ese que generó ese bienestar. Yo me supongo que Mateo hizo eso, y entonces estas personas también vinieron allí a esta casa y a ellos fueron invitados. O sea, estaban en una casa, en un momento de intimidad, porque cuando tú llegas, invitas a alguien a casa a comer, estaban sentados a la mesa, o sea, tu comedor, me supongo que se da un cierto nivel de familiaridad. O sea, cuando tú en tu casa tienes a alguien en el comedor, es porque hay un lugar especial para esas personas, hay una intimidad mayor, o sea, es como un momento más cercano. O sea, somos más cercanos, somos como más familiares, como que tenemos como que una unión con esas personas con quienes nos sentamos a la mesa, ¿cierto? Por eso, o sea, ellos llegaron y se sentaron, o sea, me supongo fueron invitados a que se sentaran, y pero yo digo, debía ser un sitio donde con las puertas abiertas, por decirlo así, porque los fariseos estaban allí observando. O sea, mire la escena, estaban allí cerca, estaban observando, y pues claro, ellos empezaron a decir, oiga, ¿y por qué él está sentado con estos? ¿Cierto? Tremendo esto, porque las personas que sienten la necesidad de que nuestro Señor nos diga algo, nos enseñe algo, nos ayude a solucionar algo, que nosotros encontremos bienestar, realmente cuando uno está en esta postura y se acerca a Jesús, Jesús se sienta con nosotros y tiene familiaridad con uno, tiene una unidad con uno. Pero hay personas que posiblemente sienten ese deseo de que encontrar algo bueno, porque si no, no se sentirían incómodos y por eso entrarían a preguntar, ¿no? Pero hay personas que no se acercan a Jesús. O sea, lo único que hacen son criticar, lo único que hacen es juzgar, ¿cierto?, la situación. Posiblemente esas personas se sienten muy bien, y bueno, y porque viene a relacionarse con estos, como porque va a invitarlos a su mesa. A ver, esta persona, ¿quién es para que esté invitando a todos estos que no son parte de ellos, y que además están trabajando para personas que nos están haciendo daño? O sea, me imagino toda la crítica que venía en el corazón de los fariseos, y entonces ahí es donde uno se tiene que cuestionar. Yo cómo me estoy acercando, ¿cierto?, al Señor. Yo me acerco al Señor para recibir de Él sanación, de Él restauración. Me acerco para tener una comunión con Él y hablar con Él, profundizar con Él, hablarle de mis asuntos, encontrar respuestas, o me acerco al Señor con una intención de juzgarlo, ¿cierto? De por qué está ayudando a por qué hace esto,
no, es que él debería lavarse las manos, es que él debería hablar con estas personas, no debería estar hablando con estos, o sea, como en ese ejercicio de discriminación, y entre esos es, solamente deberías juntarse con nosotros, pero no con estos que están mal, ¿no? Y entonces nos estamos acercando es con una actitud incorrecta, donde lo único que vamos es a mirar que el otro haga lo justo, lo correcto según nuestros parámetros, y no que haga la misericordia. Muchísimas veces estamos acercándonos hacia el Señor. O sea, aquellos que llegan a la iglesia en las diferentes actividades que se tienen y van con la intencionalidad de disponer su corazón para aprender, para derramar su corazón al Señor. Pero hay otros que van es para mirar a ver si juzgo de que este está haciendo, de que este no está haciendo, de que no está colaborando, de que mire cómo vino, mire con quién vino, mire a qué vino, y entonces no van con la disposición de acercarse a Jesús. O sea, supuestamente están cerca de Jesús, pero están en la iglesia, pero realmente su corazón no está en esa tónica de realmente acercarse a Jesús y recibir ayuda, porque no la necesitarán. Me supongo que será esa postura, porque él no es así como están los demás, están muy mal, están haciendo lo incorrecto, pero entonces estamos en esa postura de que se acercan al Señor, o sea, con ese afán de juzgar y no de recibir. Entonces tengamos presente eso, porque muchas veces estamos haciendo eso, y más sea eso cuando hay un liderazgo. O sea, hablemos de estas personas porque son fariseos, o sea, personas que tenían una cierta jerarquía, ¿sí? Y entonces a veces uno tiene ciertos liderazgos y entonces uno cree que por tener el liderazgo uno está muy bien y no necesita al Señor, y sí tiene uno derecho, entre comillas, de juzgar al Señor de a quién le debe ayudar y a quién no. O sea, presentemos allí nuestro corazón para realmente evaluarnos, porque si yo voy a la presencia del Señor solo con el fin de criticar y de juzgar, de estar señalando y no dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir sanando, a seguir entregando mi corazón, estoy en la actitud que no trae ningún provecho a tu alma. Necesitamos realmente tener como que conciencia de cómo estamos acercándonos al Señor. Bendito sea el Señor por la palabra, porque su palabra es viva y eficaz, y su palabra tiene que movernos el corazón. Yo no quiero sacrificios, sino quiero misericordia. ¿A qué se referirá el Señor cuando me está pidiendo algo específico que haga? Porque Él dice, sean obedientes a lo que yo les pido. Me está diciendo el Señor, no quiero sacrificios, si en ti no hay misericordia. ¿Y qué quiere decir misericordia? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo comportarme? Ayer teníamos con mi esposa un diálogo con respecto a lo que es la salvación, porque el tema es complejo en nuestras vidas si no buscamos la salvación. Y el tema es realmente quién se salva, el que hace obras o el que simplemente es por fe. Dice la palabra que por fe seremos salvos, por fe. Pero ¿qué implica eso? Y aquí el Señor me está diciendo, sean misericordiosos. Yo no quiero sacrificios, quiero compasión, misericordia. ¿Y a qué se refiere misericordia? Dice, yo no vino por los pecadores, yo no vine por los buenos, por los santos, por los puros, yo vine fue por los pecadores. Y es bien interesante el hecho de saber que el Señor es tan misericordioso que se acerca a los más pecadores. Y esos pecadores, como Mateo, que incluso lo recordamos todo el santísimo tiempo porque es parte de uno de los evangelios de lo que escribió Mateo, porque él sabía escribir, porque era un cobrador de impuestos, entonces tenía que llevar la relación de quienes ha pagado, y él escribía todo el tiempo. María Valtorta, que me gusta leer a María Valtorta, una mística italiana, ella cuenta que Mateo siempre llevaba algo para escribir, y el Señor le decía, síguelo haciendo. Entonces fue una persona que se dedicó pues a escribir lo que el Señor hacía.
Y me llama tanto la atención porque esa conversión de Mateo, un hombre pagano, un hombre dado a lo malo, un hombre dado a lo del mundo, un hombre dado a algo que no le estaba funcionando para su salvación, pero fue obediente a la voz y al llamado de Dios, fue obediente. Y esa obediencia, escuchó la voz del Señor, y al escuchar la voz del Señor cambió su actitud y dijo: no quiero seguir con algo que me está condenando, quiero seguir al Señor. No me importa lo que me digan, no me importa el trabajo, no me importa el dinero, no me importa lo que me gane. Puede ser que ganaba mucho. Tenemos el caso de Zaqueo, que tenía mucho dinero y era un cobrador de impuestos. O sea, por tanto, Mateo tenía mucho dinero porque era cobrador de impuestos. Tenía su ganancia. Y a él no le importó esto, sino le importó fue su salvación. Porque quiso obedecerle al Señor. Y no le importó lo que le criticara. Yo me pongo a pensar en un trabajo y el Señor te pide: suéltalo porque tú te estás condenando. Ven y sígueme más bien. Suelta ese trabajo que tienes que no te está ayudando a crecer espiritualmente. Pero entonces uno dice: pues todo el tiempo lo he invertido, Moni, es que es la herencia de mis papás, es la herencia de todo lo que tengo, y tengo que dejarlo, y ahora ¿de qué voy a vivir? Cuando le dijeron a mi esposa, yo le dije: mi amor, vámonos de misión, tenemos que irnos por el mundo y no vamos a cobrar nada. ¿Qué creen? Mi esposa dijo: ¿qué dijiste? ¿Cómo vamos a vivir de eso? De la misericordia. Y siendo creyente, ¿cómo vamos a vivir? Necesito trabajar, tengo que tener la seguridad. Y el Señor nos mueve las estructuras, así no queramos, nos mueve las estructuras. Lo importante es que Mateo dijo sí. Escuchó la voz de Dios, de mi Señor, y dijo sí. No se puso a pensar: es que fue que. Es que fue que una cosa, es que fue que la otra, es que no sé qué. No, sino que decidió y se fue. De una vez le voy a creer al Señor. Y ahora el Señor nos ha levantado de una manera tan sobrenatural en lo financiero que ustedes ni se lo imaginan. Y no es que estemos buscando lo financiero y estemos buscando el dinero y no, se nos da de una manera tan sobrenatural porque tomamos la decisión como Mateo y Zaqueo de decirle: te sigo, Señor, te sigo. Y ya dependemos de ti. Yo no ando pensando, mi esposa me dice: hay que pagar tal cosa. Yo le digo: tranquila, vamos a pagarlo. Y el dinero llega porque mueve a misericordia. A ti, mi hermanito, tal vez te mueva a misericordia. Y si vamos a ofrendarle a esa parejita que trabaja para el Señor y vamos a movernos a misericordia. ¿Sí? No quiero sacrificios, quiero misericordia, quiero compasión. Y se mueven a compasión. Entonces, ¿qué nos pide nuestro Señor Jesucristo con la historia de Mateo? Nos está pidiendo, que me fascina, a mí me encanta el Evangelio de Mateo, me fascina, que realmente nosotros podamos decirle sí al Señor en el llamado que Él nos hace, que dejemos la vida de pecado y que lo sigamos. Mateo, por ejemplo, si uno se pone a revisar las escrituras, uno no encuentra a Mateo casi por ningún lado, ¿sí? Llama a Santiago, a Pedro, a Juan, lo llama constantemente, va al monte de la transfiguración, va al huerto de los olivos, pero Mateo no aparece. Pero Mateo, en su silencio, hizo algo tan trascendental, tan importante: escribir. Y lo estudiamos al Señor Jesucristo y conocemos al Señor Jesucristo a través de la obra que hizo Mateo en silencio. Y Mateo, me fascina la historia de él, porque fue un hombre que no hizo alaraques, que no era como Pedro, que pensaba, que hablaba antes de pensar, que era iracundo. Era en silencio. Y predicó de una manera tan espectacular que trascendió el tiempo, hasta tal punto que lo estamos leyendo. Un hombre pecador, un hombre que llevaba una vida desordenada, un hombre que llevaba una vida pagana, a pesar de que conocía las Escrituras porque judío era. ¿Y qué hizo él? Dijo: Señor, te sigo. Y no me importa nada, sino me importa mi salvación. Hermoso uno poder determinarse eso. Ahora viene la pregunta para ti y para mí, porque esto tiene que cuestionarme a mí primero. El comportamiento que tú tienes, ¿a qué estás aferrado que no eres capaz de seguir al Señor? En tu vida ministerial sigues aferrado. ¿A qué sigues aferrado? ¿A qué trabajo? ¿A qué labor estás aferrado tú que no puedes realmente obedecer la voz del mandato de Dios? Quiero misericordia.
quiero misericordia, porque vine fue por los pecadores, no por los santos, por los puros. ¿Tú eres pecador? Pues sí, Señor, yo soy pecador porque yo quiero que vengas a mi encuentro. Yo me reconozco como pecador, porque si yo me creo santo, el Señor pasa y no lo voy a ver. Yo soy pecador, sí soy pecador, tengo que reconocerme como pecador. Quiero que realmente tú me lleves a la presencia de mi Padre Dios, amado Jesús de Nazaret, porque sé que soy un pecador. Y si soy un pecador, yo no tengo que seguir como consintiendo el pecado, como decir sí, esto sí y aquello no. Y entonces empiezo a justificar el pecado, como alguien decía, me decía una hermanita de la comunidad, me decía, ¿realmente se diezma o no se diezma? Porque es Antiguo Testamento. Se diezma porque es que el diezmo es del Antiguo Testamento, es un mandato del Antiguo Testamento. Entonces el Señor, que todo el tiempo habla del Antiguo Testamento, entonces y dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a darle vida, la ley. Entonces no vamos a creer porque es Antiguo Testamento. Si el Señor habló, ¿cómo reprendió al demonio con el Antiguo Testamento? ¿Cómo le dijo a ese hombre rico que no quería convertirse? Le dijo, ¿quieres ser bueno? Pues cumple los mandamientos. Antiguo Testamento, cumple los mandamientos, ya los cumplo. Entonces deja todo lo que tienes, entrégase a los pobres y sígueme. Y todo el tiempo habló del Antiguo Testamento, pero como queremos justificar nuestro pecado, como queremos estar simplemente acomodados en las riquezas y en lo que ganamos, porque creemos que eso es lo que realmente me va a sustentar, no somos capaces de soltar, no abandonarnos en el Señor. Está mal. Yo sí les comparto lo que pasó con algún hermanito, que la iglesia le pidió que diera su casa, su carro a la iglesia y se quedó sin nada. El Señor no pide ese tipo de sacrificios. Aquí lo está diciendo, yo no quiero sacrificios. Yo lo que quiero es misericordia. Quiero que tú seas misericordiosa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que tú en vez de criticarles y juzgarlos los ames, que los pases buen momento con ellos, que estés tú alegre, que en vez de estarlos juzgando, porque acuérdate que la crítica, el juzgamiento y el uno estarse quejando es la alabanza para el enemigo, lo que con él se nutre de eso, él se nutre de esas cosas. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar. Empieza a hablar desde lo bueno, desde lo significativo, no desde lo positivo, porque aquí ni positivo ni negativo. Eso solamente está en la corriente. Pero para nosotros es el estar haciendo lo bueno, lo que el Señor me pide. Estar viendo con ojos de misericordia, de compasión, de estar viendo con ojos de ver que uno puede realmente amar, hacer sentir bien y alegre a las personas. Por tanto, sí soy como Mateo. Quiero ser como Mateo y quiero tener ese espíritu de Mateo. No solamente para decirle sí al Señor, sino también para evangelizar y que lo que yo haga, como dijo Martín Valverde, no sea una maceta de corredor, no sea una matera, como decimos en mi país, de corredor. Yo no quiero pasar por la vida desapercibido. No quiero, no por un orgullo personal, sino que quiero dejar una huella de bendición en mi vida, en la vida de mis hermanos. Pero para eso tengo que empezar a buscar mi santidad, buscar mi transformación de vida. Se me acabó la cuerda. Parte de ese acercarnos al Señor es revisar realmente, quiero que me sane y tengo que ser consciente de qué es lo que quiero que me sane, ¿no? Porque a veces digo, quiero que me sane, pero no soy capaz de, no me quiero mirar. O sea, tengo miedo a mirar mi pasado, el dolor que tengo. A veces no nos da miedo mirar el dolor que tenemos. No, que no nos quedemos en sentimientos de culpa, mi amor, porque es una estrategia del enemigo. Sí, pero una cosa es yo mirar mi dolor. Mirar mi dolor implica que yo sí estoy consciente de que necesito sanarme. O sea, yo tengo que darme cuenta de qué es lo que está pasando en mi interior para que el Señor venga a ayudarme a quitarme todo eso. Porque es con el Señor que yo me quito toda esa cantidad de pensamientos que muchas veces son mentira, que el enemigo ha puesto en mi cabeza. Entonces por eso yo necesito realmente mirarme y estar dispuesto a que el Señor me sane, me saque de ahí donde estoy, me llame a ser diferente, a ya quitarte lo que no te está agradando. Entonces, si a ti te molesta tener sentimiento de culpa en tu corazón, necesitas mirar en dónde surgió ese sentimiento de culpa. Si tú tienes resentimiento, es entrar a mirar qué es lo que genera ese resentimiento y no taparme situaciones de verdad, porque a veces tenemos muchas cosas en el corazón, pero no queremos ver de dónde surgen las cosas. Entonces yo necesito querer mirarme
para que el Señor pueda venir. O sea, es como cuando tú contratas a un abogado porque tienes una situación legal y tú no le dices al abogado la verdad, entonces el abogado tratará de venderte, pero ¿y qué? O sea, no va a poder resultar, como se dice, victorioso frente a la situación porque no tiene información tuya. Entonces, muy importante que tú tengas la disposición de querer ser diferente, de querer mirarte, dejarte ayudar, porque de resto, mire, Jesús pudo haberle ayudado a los fariseos, pero es que los fariseos no estaban interesados en dejarse ayudar, ellos estaban interesados en criticar, en juzgar, se acercaban era solamente para mirar y chismosear, por decirlo así, pero no se acercaban realmente al Señor, no compartían realmente con el Señor para querer aprender. Entonces es importante que nosotros nos miremos de cómo queremos acercarnos al Señor y dispuestos a reconocer que realmente somos pecadores y que tenemos muchísimas cosas en el corazón. Si yo realmente me reconozco pecador y que necesito la ayuda del Señor, el Señor se acercará a mí y Él compartirá conmigo, cenará conmigo y me sanará. Si yo no voy en esa actitud, pues el Señor simplemente dirá, desafortunadamente estás perdiendo tu posibilidad, ¿qué puedo hacer? Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Espera, un puntico, no, ya lo de YouTube lo seguimos grabando. Y ya lo que vamos a mandar para los radios lo mandamos para la radio. Pero quiero decirte algo importante. Tú tienes un llamado, mi hermanita y mi hermanito. Tienes un llamado. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. ¿Cómo tú estás obedeciendo ese llamado? Si estás viendo este mensaje y estás escuchando ese mensaje es porque el Señor te está llamando. Te está llamando como Mateo. Entonces, mira qué es lo que te está atando a tus pies, a tus manos, a tu corazón, que no te está permitiendo obedecerle al Señor y ser misericordioso. Yo lo que quiero es misericordia, dice. ¿Qué te está impidiendo a ti? ¿Qué pecado hay en ti? ¿Qué argumento hay en ti? ¿Qué estás tú justificando de la palabra para estar en tu pecado? Porque justificas cosas del mundo y no estás obedeciendo la palabra. ¿Qué hay en ti, mi hermanito? Que no estás obedeciendo al llamado que el Señor te está haciendo para transformar tu vida, para ser diferente, para estar en una vida de santidad. ¿Qué te está atando? Estás que te quejas. Estás que te quejas por todo. Estás que batallas contra muchas cosas y no estás siendo obediente a lo que el Señor te pide. Venga a mi encuentro, ven a mi encuentro. Y te damos testimonio de que mi esposa hizo algo espectacular en su vida. ¿Y qué fue? Ya dejó de estar buscando la restauración del matrimonio, la restauración de la familia, dejó de estar buscando que yo me transformara, que yo cambiara, porque ella pensaba que el pecador era yo. Y se dedicó más bien a restaurar su corazón, empezó a buscar su relación con Dios y aceptó el llamado de Mateo. Ese debería ser un retiro, mi amor. El llamado de Mateo, ¿sí? Aceptó el llamado de Mateo, aceptó lo que hizo Mateo, aceptó el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Lo aceptó y dejó todo por amar a Dios. Mi esposa lo hizo, aceptó el llamado que mi Jesús le hizo como Mateo, mi esposa, y la vida nuestra se transformó. Y se transformó, ¿por qué? Porque se dedicó ella a amar a Dios. Más que estar buscando que yo la amara, que yo la quisiera, se dedicó a amar al Señor y tuvo el Señor misericordia y compasión, y no solamente hizo que su vida se transformara, sino también nuestra vida. Y lo más impresionante, que nuestros hijos dejaran su rebeldía y que dejaran de pensar en el suicidio como lo pensaban. Y no solamente lo pensaron, sino que intentaron suicidarse. Entonces, un llamado muy lindo, y creo que hay que obedecerle al Señor. Está pidiendo que te acerques a Él. Dios te bendiga. Bueno, ¿qué te pareció este mensaje? Tal vez me extendí un poquitico, ¿verdad? Pero realmente sí vale la pena estar buscando la salvación, porque no podemos nosotros estar simplemente acomodándonos lo que el Señor dice a nuestros caprichos, lo que el Señor nos enseña a nuestro pecado. Seamos radicales. Te voy a dejar varios videos para que sigas estudiando, compleméntalos. O sea, no te quedes simplemente con lo poco. Ya escuchaste, qué precioso que habla. No, es que habla muy fuerte. Nútrete.
esfuérzate, sé valiente. Estos videos que tú estás viendo allí, que mira el video, detén el videíto, revísalo, escribe cuál es el nombre del video, míralo y estúdialo, profundízalo, no te quedes simplemente con lo mínimo. Por favor, si te gustó este video, ayúdanos con darle un like, porque eso de igual manera también nos ayuda a nosotros. Dale un like, comparte este video a las personas que tú consideres que lo necesitan y de igual manera suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Si quieres dejar tu comentario, maravilloso, déjanos tu comentario, te gustó o no te gustó, ¿sí? Y pues si sientes en tu corazón el darnos una ofrenda para ayudarnos a nuestro ministerio, sería de gran ayuda. Y sé misericordioso, ayúdanos con nuestro ministerio. Bueno, muy bien. Y también pues nosotros somos misioneros. Si tú deseas que vayamos a tu parroquia, a tu comunidad, haznoslo saber y con todo cariño para poder ir allí a donde tú estás en tu comunidad. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga y aprendamos a ser radicales. Un abrazo fraterno.